queridos amigos, aquí estamos una vez más en esto que se llama el andén, banqueta, cordón, vereda, acera, bueno, como le quiera llamar, pero sidewalk en inglés si es que eres bilingüe y de repente nos estás viendo por aquí en Norteamérica. Bueno, aquí van a escuchar pitos, van a escuchar aviones, van a escuchar al perro, al ruso, de hecho, hablando, y de repente llega el cartero, no sé, pasan autos, las nubes, el sol va a cambiar, le toca un trabajo duro al editor, no es fácil porque tiene que nivelar los colores, Santi está ahí muy pendiente de esto. Y como pueden ver, tengo un libro en mi mano y me encanta muchísimo este libro de Agustín Laje, a quien le doy la bienvenida. Gracias, Agustín. Gracias a vos, por estar aquí acompañándonos en el andén, por tener un nivel de humildad alto, ¿no? Para sentarte en una vereda, en un andén, en un cordón, en una banqueta. No, me encanta el formato. Aparte se presta para tener un diálogo más desacartonado. Sí, de eso se trata. Es que cuando dije vamos a hacer el andén, es como comer helado en el concreto, ¿no? A veces le duele a uno estar tanto tiempo sentado, pero disfrutamos del helado. Claro, claro. Tenés que abrir un poco las piernas para que no se caiga. Y eso no es un gesto machista. Quiero aclarar al público. Pues no sé si viste, hay ciertos lugares en Europa donde las feministas en los subtes, en los metros, cuando ven a un hombre que está sentado un poquito así con las piernas abiertas, van y les tiran agua. Agua entre las piernas porque eso es un gesto machista. Ese es el patriarcado. Entonces me tendría que sentar así. No sé, no sé bien qué es lo que hay que hacer, porque viste que está un poco ese mandato también de afeminarse un poco, así que quizás podemos hacerlo así. Claro. No sé. Sí, me empiezan a ver como raro también. No sé, pero hoy es todo lo que un hombre puede hacer se convierte en un agravio. Wow. Ahora, no es agraviante que te arrojen agua. Entonces vos quizás tenés un obrero que está en el subte, cansado en el metro, cansado yendo o volviendo a su casa después de una jornada muy larga y que ha cometido el pecado de sentarse así. Entonces viene una feminista y le arroja entre las piernas un balde de agua. Esa es la revolución, ¿eh? Esa es la revolución. Bueno, interesante ese dato, me encanta. Aquí tengo Generación Idiota, una crítica al adolescentrismo. Me gusta muchísimo porque yo soy de esos que quiere de alguna manera recibir este tipo de información, Agustín. Y yo creo que a gritos nosotros, y seguramente muchos se identifican con lo que estoy diciendo, necesitamos que se hable claro. O sea, que se hable sin filtro, que de alguna u otra manera, como que tú tienes piel de cocodrilo ya, ¿no? En cierta forma sí. No, yo estoy curtido. Yo empecé con... No sé si esa palabra significa algo malo en ciertos países. En Argentina estar curtido significa que ya te pusiste duro. Está perfecto. Entonces, mira, yo empecé con los debates y estas cosas a los 15 años en el colegio. Sí. Entonces, imagínate que llevo mucho tiempo y tengo 34 años. En el colegio empecé a debatir contra los profesores, seguí debatiendo en la universidad, contra alumnos, profesores, hasta la decana, con todo el mundo. Y después a los medios de comunicación, contra todo el mundo, y en las redes sociales. Entonces, a esta altura, después de tantos años, más de la mitad de mi vida, te imaginarás que me importa muy poco lo que me diga un progre desde Twitter. No, imagínate. Y es importante aclarar que Generación, cuando tú marcas o le pones el título del libro Generación Idiota, no necesariamente estás hablando de generaciones. Claro. Millennial, Generación Z y la que viene ahora, que es Alfa, que no sabemos ni cómo piensa. El título es engañoso. A propósito, con el título quise engañar un poquito para ver cuántos idiotas sabía que iban a criticar el título sin leer el libro. y ya me di con que hay varios. Ya me di con que hay varios idiotas que critican libros sin leerlos. Porque en efecto, como vos bien decís, que se nota que lo has leído, o por lo menos sabés de lo que va, no es una generación. De hecho, lo que afirma el libro es que vivimos en un estadio transgeneracional de la cultura. ¿Esto qué significa? Parecen palabras difíciles, no, en verdad no lo son. Así como en el campo de la sexualidad, que es lo que estábamos hablando recién, vivimos en una cultura transexual o que tiende a la transexualidad en el sentido de una indiferenciación entre los sexos, donde los hombres parecen cada vez más mujeres y las mujeres parecen ser cada vez más hombres, más masculinas. En el campo de la edad, ya no de la sexualidad, en el campo de la edad, que es lo que va a trabajar este libro, en el campo de la edad estamos siendo apelmazados, estamos siendo indiferenciados o desdiferenciados en un estadio adolescéntrico. ¿Esto qué significa? Los niños dejan de ser niños muy rápidamente y pasan a tener
roles o expectativas propias de lo que antes llamábamos adolescente, Sí. y los adultos, por otro lado, desesperados por detener la marcha del tiempo y revertirla, también terminan teniendo pautas adolescéntricas. Te pongo algún ejemplo. Ajá. Vamos No te a ver. preocupes por el avión que viene por nosotros. No, ahora. no, no, está bien. Mientras no se caiga acá, La está próxima perfecto. entrevista. Uy, uy, pasa cerca, ¿eh? Pasa cerca, Sí. pasa cerca. Bueno. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, esta obsesión que hay con la sexualidad de los niños. No los dejamos en paz. Sí, el adoctrinamiento, pues obviamente ya no es un secreto. Ya de hecho hay No es un mucha secreto. libertad para manejarlo. En las puertas de las escuelas está el arco Exacto. iris que se adoptó Sí. como un símbolo Sí. de un movimiento. Incluso, por ejemplo, te doy un caso extremo, pero muy reciente. En una localidad de Barcelona, en agosto del año pasado, el gobierno organizó un festival que tenía juegos, entre otras cosas, para niños Sí. de 11 años en adelante. Y uno de esos juegos consistía en que colocaran un condón en un plátano, que lo colocaran con la boca Oh. y que untaran con miel el plátano con el condón y que lamieran la miel. Eso ya es perversión. Bueno, pero por eso te digo, estamos obsesionados. Esta cultura está obsesionada con hipersexualizar a niños que todavía no están en un estadio adolescente de su vida, pero tienen que soportar una cultura adolescéntrica. Pero- O, por ejemplo, Pero tú que tienes conocimiento y que seguramente, obviamente tuviste que prepararte mucho en todo esto, ¿qué estamos nosotros, hablando de Sudamérica, de Latinoamérica, el Caribe, Centroamérica, habla hispana, Sí. qué tan afectados estamos nosotros frente a Europa, por ejemplo? bueno, seguimos pasos acelerados lo que pasa allí. Te pongo un ejemplo, vamos a ver, un ejemplo de Perú. Sí. Los manuales de educación sexual, desde hace ya varios años, vienen solicitando que los profesores se esfuercen por cambiar los estereotipos de género de los niños. ¿Esto qué significa? Bueno, suponte que vos en el aula tenés un niño que quiere jugar con un autito y tenés Sí. una niña que quiere jugar con una muñeca. Eso es un estereotipo de género, Sí. según esta ideología. Por lo tanto, tenés que hacer todo tu esfuerzo para que ese niño no juegue con el autito, sino que quiera jugar con la muñequita, y que la niña no quiera la muñequita, sino que quiera el autito. O, por ejemplo, en Argentina, en mi ciudad, en Córdoba, hay un manual de supuesta educación sexual integral que tiene un ejercicio práctico que se llama el género opuesto, Sí. y que le obliga al niño a autopercibirse con otra identidad y otra orientación sexual, Wow. con otro nombre y con otra edad durante media hora en la clase. Entonces, si tu hijo se llama Pedrito y es un niño y le gustan las chicas, pues no, en el colegio durante media hora va a tener que ser Juanita, una chica trans de 40 años. Como que te están obligando a autodescubrir algo que realmente no forma parte de tu naturaleza, pero como que te guían allá. Es una imposición. Exacto. Es una Esa es la imposición, palabra. es una imposición en el nombre de la diversidad, de la tolerancia y de la inclusión. Pero es una inclusión falsa, porque solamente puede funcionar a costa de nuestra propia exclusión. Claro. Esa supuesta inclusión solamente puede funcionar si excluye, en primer lugar, a los padres de familia. Si excluye, en segundo lugar, el interés superior del niño. Claro. O sea, incluir a determinados colectivos minoritarios de la sociedad en los términos que ellos lo están poniendo implica una presión autoritaria sobre las mayorías de la sociedad. Agustín, hablando de exclusión y de todo este tema, pues porque ahora la palabra de moda es inclusión, Sí. ¿no? Pero algo que irónicamente no está funcionando y que además dicen inclusión, pero están excluyendo a Dios Claro. de las aulas. Y yo no estoy hablando de religión, estoy hablando de Dios como tal, como lo que es, como el ser supremo, como Dios, lo que nos enseña Dios a través de su palabra. Lo excluyeron, lo sacaron. No solamente de las aulas, están excluyendo a las personas de fe de los espacios públicos. Exacto. Por ejemplo, echaron de un centro comercial muy conocido a un joven que tenía una camiseta que decía Jesús salva. Wow, increíble. Están los videos, búsquenlos. O sea, van los guardias de seguridad, va la policía a decirle, señor, usted si quiere permanecer en este centro comercial, tiene que sacarse esa camiseta. ¿Por qué se creó esto y en qué momento permitimos que esto se creara y que ahora esto sea un atentado a la sociedad? Cuando tú, de hecho, tienes exacto una camiseta que dice Jesús, ¿por qué no respetas mi creencia? Yo creo en Jesús. Esto es progresivo. O sea, esto hubiese sido inimaginable 5 años atrás. Claro. Mira, ahora voy al punto, pero te doy otro caso que me espeluznó. O sea,
te paran los pelos de la piel. En Inglaterra, hace más o menos un mes y medio, una señora fue arrestada, directamente arrestada porque en la vía pública estaba rezando en su conciencia. No era ni siquiera en voz alta. Ella estaba parada. Fue viral, lo vi. Lo viste, sí, ¿no? Lo vi. Ella estaba parada frente a un abortorio, o sea, donde hacen abortos, Sí. pero ella estaba sin ningún cartel, sin ningún megáfono, que aún teniéndolo, es un derecho constitucional poder protestar en la vía pública. Por supuesto. A ver, ¿por qué ellos pueden ir a destrozar una iglesia? ¿Por qué ellos pueden atacar una iglesia como se les dé la gana? Incluso los negocios privados y las casas de las personas pueden destruirlas, pero vos no podés ir con un cartel a decir que en un abortorio asesinan a seres humanos en gestación, que es lo que hacen. Bueno, esta señora ni siquiera estaba con un cartel, estaba parada así. Y viene la policía. Señora, ¿usted está rezando?, le dicen. Y la señora dice, maybe, quizás. Entonces ha quedado arrestada. Oh, y le Dios. ponen las esposas y la suben en el automóvil de la policía. Pero ella, en su conciencia incluso, o sea, es una locura. Esto es un proceso, es progresivo. Es decir, no lo has visto de un momento a otro tener una escalada abrupta. Es que es mucho más fácil reducirle la libertad a las personas si se va haciendo de manera gradual. Hoy te voy quitando un poquito acá, mañana te quito otro poquito acá, mañana, pasado mañana allá, y cuando te des cuenta no vas a tener ni siquiera la posibilidad de ir a tu templo. Imagínate. Ahora, Como pasa en unos países. Claro, por supuesto. Claro. A ver, algo de lo que nunca hablan, la discriminación por causas religiosas. Te voy a poner un caso de América Latina, México. México, todo el mundo está, a los LGBTs los discriminan, los discriminan. A ver, perdón, yo soy directo. Nunca existió en la historia de la humanidad un grupo social y político, porque es un grupo político también, tan hiperrepresentado en las estructuras de poder. Es decir, vos tenés banderas LGBT en Naciones Unidas, en todos los ministerios de todos los países de Occidente, en todas las universidades prácticamente de Occidente, en las escuelas, en los medios de comunicación, en las marcas más famosas y en las menos famosas también. En equipos de fútbol, en Fórmula 1. En equipos de fútbol, en Fórmula 1, en las camisetas de los equipos. En todo, no hay un solo. En las veredas, o sea, tenés incluso, hay países o hay ciudades donde pintan las sendas peatonales. Te sientas acá. Si eres, te sientas acá. En los bares, en los restaurantes. Así es. En los baños. Claro. O sea, tenés en todos lados, hay una totalización del espacio social, es porque es un movimiento totalitario, en efecto. Ahora, están oprimidos. Digo yo, ¿qué más les falta para dejar de estar oprimidos? Tienen a Hollywood de su lado, tienen a la academia de su lado, tienen a la política de su lado, tienen al poder económico de su lado, tienen a la moda de su lado, tienen a la farándula de su lado. ¿Qué más te hace falta para no estar oprimido? Ahora, lo curioso es que, insisto, en México, por ejemplo, donde supuestamente son muy discriminados y hay que darles todo y hay que hacer políticas de discriminación positiva, como ellos le llaman, para arreglar la opresión que sufre esa comunidad. Ahora, cuando vos vas a ver las estadísticas de INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadísticas de México, y vas a revisar qué se ha estudiado en términos de discriminación, te das con que la discriminación por orientaciones sexuales es la última del ranking. Y la discriminación por motivos religiosos es la tercera del ranking. Y nadie habla de eso. Bueno, es importante también aclarar que en Ciudad de México no se permiten tener estaciones de radio religiosas dentro de esa periferia, sino solamente de la parte como urbana rural. Entonces es bien marcado. Más aún, hace un año 5 sacerdotes fueron condenados por la justicia por haber dado un sermón en la misa donde los sacerdotes dijeron al público católico: voten bien en las elecciones. Claro. No voten a políticos abortistas. Wow. Ese fue el mensaje. Wow. 5 condenados por la justicia. 5 condenados por la justicia. Wow, tremendo. Estoy con Agustín Laje, escritor, politólogo argentino que ahora vive en España. Estás viviendo exactamente en Pamplona. En Pamplona. ¿Qué tal? ¿Cómo es vivir en Pamplona? Es una ciudad chica, hermosa, muy amable, donde me siento cómodo porque como no me gusta manejar, entonces ahí es todo a pie, es muy bella.
la Universidad de Navarra, que es a donde yo voy, para un doctorado. Es una universidad hermosa, con una muy buena línea, con profesores de primer nivel. Es una universidad muy bien rankeada además en Europa, de buenos principios, de buenas ideas, como muy pocas universidades quedan. Estuviste en Colombia, me contaste una anécdota bien interesante. Yo le estaba contando que la gente en Colombia, no por ser colombiano, cuando nos enganchamos con alguien y el contenido de esa persona nos gusta, somos fieles porque queremos seguir ahí recibiendo, aprendiendo, alimentándonos de esa información. ¿Y el auditorio te quedó pequeño? Sí, esto fue la Filbo del año pasado, del 2022. Es la Feria del Libro Internacional que se hace en Colombia, en Corferias. Que es enorme, me impactó, hermosa. Sí. Mira, no sé si es la feria del libro que más me gustó incluso. Es hermosa, yo seguramente sé que es la más linda. Sé que los de Buenos Aires se van... Es que yo sé que los de Buenos Aires se van a ofender. Te van a dar. Y sé que se van a ofender los de Guadalajara, que también tiene una feria de libros espectacular. Pero había títulos muy buenos, de los que a mí me gustan por lo menos, muy buenos, en Bogotá. Entonces yo la pasé muy bien en esa feria del libro, pero me habían asignado un salón para 200 personas. Y bueno, el día de la conferencia llegaron 1.600 personas. La conferencia prácticamente no se pudo dar. Tuvieron que sacarme con seguridad, pero yo dije, si toda esta gente no puede entrar, no importa, vamos a armar una firma de libros y de fotos. O sea, si no compraste el libro porque no podés o por lo que sea, no importa, ponete en la fila y sacamos la foto, lo mismo. O sea, ya que viniste hasta acá, vamos a darle algún sentido a esto. Entonces, estuve firmando libros y sacando fotos hasta la 1 de la mañana haciendo una transmisión en vivo. Esto está en mi Instagram. Fue divertidísimo porque a partir de las 10 de la noche la feria ya cerraba y la seguridad se iba. Y quedamos nosotros afuera de la feria del libro, ¿sí?, firmando y sacando fotos, y pasaron 10 extremistas de izquierdas, 10 votantes de Petro, que arrojaron con una botella con agua y se la pegaron en la cabeza a una chica. No, pero ellos no son misóginos, eso no es violencia de género, eso, bueno, son de izquierdas, les disculpamos todo. Y por suerte nuestro público es muy civilizado, somos buenas personas, porque imagínate, éramos ahí en ese momento debían haber quedado todavía 600 personas contra 10. ¿Quién pensás que ganaba si la cosa se ponía violenta? 600 personas contra 10. Pero insisto, nuestro público son buenas personas, gente de paz, gente de diálogo. Entonces se aguantaron los insultos de estos 10 tipos, se cansaron de insultar y se fueron. Y fue un evento maravilloso, pero te deja ese sabor agridulce que es, y la conferencia no se pudo dar realmente como yo quería. Pero este año, 2023, ya se me avisó que a la Feria del Libro de Bogotá me va a dar un auditorio mucho más grande, así la gente puede ingresar. Buenísimo. ¿En cuánto crees o en cuánto tiempo crees que sea tan fácil y práctico y recomendable leerte este libro de 300 páginas? Qué buena pregunta. Y depende de tu relación con los libros, depende del entrenamiento que tenés para leer. Es un libro ágil, pero no deja de tener diálogos con las grandes mentes del pensamiento occidental. Entonces requiere de vos. No es un libro de autoayuda, por ejemplo, que esos libros te los lees en la playa. Es un libro que merece tu atención, merece tu tiempo. Yo, por ejemplo, sé de gente que se lo leyó en 2 días. No es mi recomendación, porque la idea es que vayas digiriendo un poco más, procesarlo un poco más. Veo que es un libro hasta para tomar notas, que uno puede... Es para subrayar, es para pensar, es para tomar notas, es para releer. Yo creo que este libro, un lector promedio se lo podría leer en 7 días o 10 días. Las redes sociales, la memesación y todo, como tú lo llamas, la superficialidad y todo este contenido basura que vemos en algunas plataformas digitales de algunos llamados influencers, ¿nos ha idiotizado más? Sí, porque no te deja nada. A ver, los griegos, y esto tiene que ver con el título, que yo te decía es un poco un engaño, y te expliqué por qué. No hablo de una generación, sino de un apelmazamiento generacional o transgeneracional. Pero el otro engaño es que la palabra idiota no es necesariamente un insulto. Idiota es una palabra que tiene una raíz en el antiguo griego. El idiota griego era básicamente aquel que estaba ensimismado, aquel que no participaba del orden público porque no podía salir de su ámbito privado. Para el idiota griego toda la realidad pasa dentro de las 4 paredes de su hogar, y todo lo que se discute en la polis, todo lo que configura el orden común, le es ajeno. Es un idiota porque él va a tener que someterse a ese orden común del cual no va a haber tenido ni voz ni voto. Por eso es un idiota. Ahora, educar
es lo contrario de ser un idiota. Ajá. Porque educar significa guiar fuera de sí. Ex significa afuera. Afuera. O sea, exteriorizar, afuera. Ajá. Ex. Ducere significa guiar, ¿no? Ducere es conducir, es guiar. De ahí viene la palabra educar. Exducere. De ahí viene. Entonces, ¿qué es la educación? Es sacarme fuera de sí, es desidiotizarme. Las redes sociales podrían ser una maquinaria educativa formidable. De hecho, en China, por ejemplo, TikTok no les presentan bailecitos, twerking, perritos, gatitos. Y nuestros algoritmos están aquí. Nuestros algoritmos es cuanto más pornocrática sea la red social, más me gustas va a recibir. Terrible. Entonces, en China no. En China vos tenés en TikTok, ves videos donde te enseñan a hacer manualidades, donde te dan datos geográficos interesantes. Claro, porque están educando a su población. Exactamente. Y aquí están idiotizando. O sea, están idiotizando en el sentido preciso de la palabra. Pero además les están pagando por idiotizar a otros. Por supuesto, porque monetizan todas las plataformas digitales con contenido basura. Entonces ahí ya tenés una pista, que el libro gira en torno a eso, porque te va a presentar una salida a este aparato idiotizante que no solamente pasa por las redes, pasa por la moda, pasa por la farándula, pasa por la escuela. Claro. Ya no es un templo del saber, la escuela hoy es un aparato de idiotización también. Claro. Entonces, ¿Cómo desidiotizar? Educando, pero en un sentido radical de la palabra. Profundo. Profundo. Por eso hay un excurso en el libro que se llama Educación Radical. Lo vi. ¿Qué es educación radical? Es darte cuenta que la educación es algo mucho más importante que un mero medio para tener éxito económico. Ajá. La gente en el último siglo en Occidente ha concebido que la educación era un esfuerzo que hacíamos para ganar dinero. Okay. Voy a la universidad no porque tenga una vocación, voy a la universidad no porque esté apasionado con el saber, voy a la universidad porque necesito ganar más dinero. Este es grande. Ese es más grande que el otro y tiene hélices ese. Tiene hélices. Wow. Y además que hoy en día, Agustín, para seguir Sí. con la conversación, es mucho más accesible ser alguien un influenciador, ¿no? Sí. Para ti, ¿quién es un influencer? Un buen influencer. A ver, un buen influencer. No necesariamente un nombre, sino Pasa, lo que hace. Claro, la verdad es que no sigo así asiduamente a mucha gente, pero por ejemplo de Estados Unidos, Ben Shapiro. Ok. Ben Shapiro, que de hecho ha hecho un comentario sobre el libro que está en la solapa de ahí atrás. Oh, buenísimo. Ben Shapiro me parece que hace un contenido divertido y al mismo tiempo inteligente. Mira, para que se antojen, Ben Shapiro escribió: los izquierdistas que atacan la cultura y las tradiciones occidentales tienen un duro rival en Agustín Laje. Espero que todo el mundo se tome el tiempo de leer su nuevo libro. ¡Wow! Ben Shapiro, a mí me gusta mucho lo que él hace. Otro gran influencer, es que pasa que hablar de influencer parece como un poco soso, porque no son estrictamente influencers. Ben Shapiro fue formado en Harvard. Oh. Jordan Peterson, que lo podemos poner en influencer. Jordan Peterson es un académico muy reconocido del ámbito de la psicología. Pero es que hoy en día cualquier persona es influencer. Exacto. Si influencer significa influenciar, no tomemos el término de una forma peyorativa. Claro, correcto. En todo caso, lo que uno tiene que distinguir es algo que también yo menciono en el libro, que es la buena fama de la mala fama. Okay. Aristóteles, cuando habla de la felicidad, identifica que un factor de la felicidad es lo que él llama la buena fama. Y yo me pregunto, hoy, ¿nos hace sentido hablar de buena fama o mala fama? No, para nosotros, por definición, la fama es algo bueno. Exacto. Ahora, hablen bien o hablen mal. Exacto, porque incluso, mira vos, la palabra fama viene de fari, hablar. O sea, el famoso es de aquel del cual hablan, pero pueden hablar bien o pueden hablar mal, o vos podés ser objeto del habla por algo bueno que hiciste o por algo malo que hiciste. Esto es muy, muy importante porque en otros tiempos de no idiotización, Ajá. Los famosos eran famosos por ser héroes, Sí. por ser santos. El santo era un famoso. Por ser santos, eran famosos por alguna destreza física o artística, eran famosos por alguna genialidad que habían hecho. Hoy, ¿por qué te haces famoso? Hoy te haces famoso por entrar en la casa de Gran Hermano. Sí, ¿O no? Total. Hoy, a ver, la gente, es que la gran promesa de las redes sociales es hacerte famoso por nada. Por nada. Vos sos un pobre tipo, no.
no tenés ninguna genialidad, no sos un héroe, sos un antihéroe, no sos un tipo especialmente bueno tampoco, por lo tanto no aspiras a ninguna santidad. Claro. Sos una nada, sos un promedio, pero podés ser famoso igual. Si te metes en la casa de Gran Hermano, podés ser famoso. Total, claro. Entonces, esa desesperación... Hasta por tu mal comportamiento, por supuesto. Hasta por tu mal comportamiento. Claro. Y eso te lleva, mira, vamos a conectarlo de nuevo con el tema de las redes. ¿Por qué se ponen tan de moda esos desafíos tan idiotas que se hacen virales en redes sociales? Te cuento algunos, por ejemplo. Sí. Tide Pod Challenge. Es un desafío donde idiotas, no hay otra palabra para calificarlos, ingieren pastillas de detergente y después eso les produce y filman además y después publican las quemaduras en el esófago que les generan. O por ejemplo, Benadryl Challenge. Te tomás dosis elevadísimas de ese antihistamínico que es Benadryl y filmás por TikTok las reacciones psicóticas que te genera. Hace apenas 10 o 15 días se puso muy de moda un desafío donde tenías que consumir cantidades elevadísimas de 5 fármacos ansiolíticos y filmar también las reacciones psicológicas que eso te generaba. O incluso peor, el desafío de la ballena azul que estuvo de moda hace más o menos 2 años, ¿te acordarás? 2 años, sí me acuerdo. ¿Qué era? Eran 50 tareas de peligrosidad creciente, tanto para vos como para los otros, donde lo completabas en la número 50, que consistía en quitarte la vida en vivo y en directo en tus redes sociales. O sea, ¿por qué eso encanta? Encanta porque el mandato de la sociedad del espectáculo, que es la que vivimos, es una sociedad profundamente idiota, establece que lo bueno es lo que aparece. Y lo que aparece es bueno. Inhibe tu capacidad moral de distinguir el bien y el mal. Si está ahí, si está en mi pantalla, si tiene likes y si tiene seguidores, entonces esto es bueno. Y terminamos en una instancia política de la idiotización donde esperamos de los que aparecen en las pantallas que nos digan incluso a quiénes tenemos que votar. Sí, una opinión popularizada que finalmente se convierte en una verdad. Claro. Bueno, marcan la agenda, los medios marcan de comunicación, las redes sociales y todo esto. Pero bueno, ya como para ir redondeando este andén que está buenísimo y tenemos una descarga de información interesantísima, y es cómo hacemos para resistir a una generación de idiotas y mantener un pensamiento crítico. Como te decía, la educación es el camino a nivel individual y familiar que puede desidiotizar y puede resistir a los dispositivos de idiotización organizada. ¿Por qué? Porque educación significa salir de sí. Ahora, el problema, como te decía hace un rato, es la concepción de la educación que tenemos en Occidente desde hace 100 años. Porque para nosotros la educación era simplemente una forma de conseguir dinero. Vamos a la universidad, tenemos un cartelito que dice que estudié allí 4 o 5 años y con eso voy a pedir un mejor trabajo. Cosa que está bien, porque tenemos que tener buenos trabajos. Eso está perfecto. Pero cuando vos reducís la educación a simplemente eso, empobreces tu vida. Porque la gran pregunta es, ¿y qué pasa con lo que no deja dinero? ¿Qué pasa con la historia? Es decir, si yo me tengo que educar en aquello que me va a dar dinero, pues entonces no voy a estudiar historia. Exacto. No voy a saber de historia. ¿Qué pasa con la política? ¿Para qué me voy a educar políticamente si la política no deja dinero? Salvo para los políticos. Claro. Pero es el caso de muy pocas personas. Entonces, no voy a perder un segundo sabiendo de política. ¿Qué pasa con la filosofía? ¿Para qué voy a responder preguntas tan importantes como ¿qué es la realidad? ¿Qué es el conocimiento? ¿Cómo puedo conocer? Por ejemplo, ¿qué es lo bello? ¿Qué es lo feo? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Para qué voy a estudiar esas cosas si esas cosas no me van a dar dinero? Tenemos que volver a una concepción que ha sido la concepción que ha regido el Occidente desde el mundo griego antiguo, Platón, yo lo estudio en este libro, hasta por lo menos el siglo XVIII, hasta llegar al mundo moderno, donde a todos estos pensadores, desde Platón hasta Kant, la educación se les presentaba como una operación sobre el alma, no como un medio para ganar dinero en el mercado. Claro. La educación es una operación sobre el alma. Entonces, hacer un esfuerzo de educación radical significa aprender por mi cuenta, de manera informal, amigarme con los libros, tomar cursos por internet, que hay muchos, tanto pagos como gratuitos, concurrir a conferencias, a talleres, a seminarios, leer,
tratar de aprender de filosofía sin ser filósofo. Claro. Aprender de política sin ser un cientista político. Aprender cómo funciona la sociedad, o sea, de sociología sin ser un sociólogo. Aprender de historia sin ser historiador. La única manera de desidiotizar es saliendo de sí mismo. Saliendo, pero en este caso ya no podemos confiar en la escuela, en la universidad, porque no están preparadas para eso. Es una decisión voluntaria, libre, radical, constante y no sujeta a la frustración que cada uno tiene que tomar. Interesante recomendación. Mira, y estaba viendo la portada del libro. Aquí ustedes pueden verla. Aquí mi querido amigo le va a hacer un plano. Y es bien interesante. Yo no sé si tú tuviste participación, seguramente sí, pero es como cortar esos hilos que tienes a mano, que parecemos Pinocho, ¿no? Parecemos Pinocchio, ¿no? Como que eso nos está manipulando. Sí. Y cómo funciona el cerebro humano, que creación de Dios, desde todos los hemisferios, sí, pues saben inteligentemente cómo llegarnos a nosotros. Yo no le digo nosotros le vendemos a la gente, sino a la mente. Sí. Porque tú tomas decisiones a partir de ahí y te moviliza. Exactamente. Mira, la tapa tiene un diseño que a mí me ha gustado muchísimo. Siendo sincero, yo no participé del diseño solo en la elección del color. A mí me dijeron, mira, sí, ¿qué te parece esta tapa? Y todas eran el mismo diseño, el mismo chico siendo manipulado y demás. Me encanta. Que está muy bueno, por cierto. Yo la vi y me encantó. Y había distintos colores. Había una que era blanca, había otra que era roja, había otra que era una mezcla de azul y rojo. Y estaba esta anaranjada. Y dije, vamos por el anaranjado. Claro. Porque se va a ver bien en las librerías. Sí, total. Marketing. Total. Y sin embargo, quien diseñó el libro ha captado bien la esencia. ¿Por qué? Porque ese chico está viviendo una realidad que no es la realidad a través de esas gafas, que alguien las programa, que alguien te pone ahí lo que tenés que mirar. Ese chico, además, por dentro es un robotito. Ahí no hay carne, hueso, ahí no hay sangre, es un robotito. Pero él piensa que es muy empático. Él piensa que incluye y que es diverso. Claro. Pero en verdad está siendo manipulado desde arriba por quienes tienen esos hilos. Por quienes manejan la farándula, por quienes manejan la moda, por quienes manejan las redes sociales, quienes manejan la educación, quienes manejan la televisión. Claro. Y él no lo sabe. Entonces, el propósito del libro es que ese chico se saque las gafas, vuelva a ser una persona de carne y hueso, mire para arriba y diga, estos hilos no los quiero en mi vida, vamos a cortarlos. Tremendo. Mira, y es que además se identifica muy bien o describe muy bien este término que tú tienes acá, la generación idiota es una transgeneración degenerada. Esto realmente lo refleja. Así es. Lo refleja en todo el sentido de la frase, de la palabra. Agustín, muchísimas gracias. Gracias, viejo. Gracias a vos. Qué buena onda eres. Bueno, gracias. Y eso que eres de Argentina, ¿no? Sí, pero de Córdoba. ¡Muy bien! Del interior. No, un abrazo para mis amigos de Buenos Aires. No se ofendan, lo digo en broma. Los amamos. Yo también lo digo en broma porque allá yo quiero ir a seguirlos visitando, comiendo buena carne. Extraño. ¿Sabes hacer asado? Sí. Sí. Hago mucho asado. Pero con cuando estoy argentino, no. Carbón, eso de gas en Argentina no existe, gracias a Dios. Sería un insulto, ¿no? Es que no existe, o sea, gracias a Dios eso directamente no es una posibilidad. A gas, nada, para eso lo haces adentro de tu casa, dentro de la cocina. No, yo con leña o carbón. Pero no son esos carbones que venden acá en Estados Unidos que son, viste, parece que los tallan en un molde, que es una cosita redondita, es una bolita, viste. Y aparte le acercás fuego y ya se enciende. Sí. No, estos son carbones de verdad, sin tanto químico. Y hago asados cuando estoy en Argentina, más o menos, una vez por semana. Soy totalmente carnívoro. Bueno, le pese a quien le pese y ojalá le pese a Greta Thunberg y a los que quieren que comamos insectos. No, sin carne es casi imposible agradar a Dios. Esto es El Andén, gracias por estar acompañándonos con Agustín Laje. Qué tremendo invitado, qué bendición poderlo tener acá y poder haber compartido un ratito en este andén que ya de hecho nos duele, ya por eso vamos a acabar esto. ¡Cut!